A ver, ¿quién levanta la mano? Bueno, sí, te lo agradecemos mucho porque, bueno, Eric Serna Luna es del Colegio de México, está en el Grupo de Investigación y Desarrollo Social Habitus. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México. Sus líneas, de investigación son, supongo que es pobreza urbana. Pobreza urbana, sí. Sí, juventud, apropiaciones sociales del espacio público, movilidad social y metodología sociológica aplicada. En esta ocasión, ya perdí la hoja. Sí, Eric nos va a presentar los ritos de la juventud, expresiones sociales de las y los jóvenes devotos a San Judas Tadeo en el espacio público. Bueno, pues igual, 20 minutos y continuamos con la discusión. Ok, corre tiempo. Buenas tardes a todos. Es un trabajo que nosotros hemos realizado desde el 2010, a partir de una beca que nos dio el INJUVE, el DF, y fue para investigar la juventud religiosa San Judas Tadeo, ¿no? De hecho, de eso ya ha pasado bastante tiempo. Nosotros terminamos la última toma de notas por ahí del 2013, hemos regresado esporádicamente, pero ya es un tema que está concluido, por decirlo de alguna manera. Y ahorita lo que quería hacer, o me comisionaron mis compañeros y compañeras para venir acá, es un poco para hacer un ajuste de cuentas, para terminar de cerrar algo que hemos ya publicado, que tenemos ahí artículos, pero nos hace falta, ¿no? Hacer un grupo de investigación independiente a veces es complicado, o sea, fuera de la maestría, fuera de doctorado, de tesis de licenciatura, porque te tienes que hacer cargo de muchas cosas que no sabes, ¿no? Dentro de lo que es la juventud académica, y las vas aprendiendo pues así, ¿no? A los tumbos a veces, experimentando y equivocándote. En este caso, hace un año presentamos algo de esto, nos comentaban un poco sobre el concepto de juventud. Yo no me he movido mucho, es algo que me cuesta mucho trabajo el concepto de juventud, por cuestiones demográficas, por cuestiones teóricas, pero siempre me ha pegado un poco a lo que es Bourdieu, a Pierre Bourdieu, y esta parte de la construcción histórico-social de la juventud. Y el hecho es de que, bueno, él dice que es una palabra, pero es una palabra que tiene contenido a partir del contexto en el cual se está desarrollando, y hace una distinción interesante, me parece, de inicio, entre juventudes burguesas y juventudes proletariadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es un poco esta cita que trataba de definir, ¿no? Como construcción sociohistórica. Voy a pasar un poco rápido, no es importante leerlo. Y recientemente algo que veíamos en la mañana, que se mencionaba de esta cuestión de moratoria social, moratoria de vida, que es lo que estos dos investigadores, Margulis y Urresti, mencionan de que no solo es una palabra, es una experiencia de vida, ¿no? Pero es una experiencia de vida, me parece, inscrita dentro del contexto histórico, del contexto sociohistórico, y aparte del espacio social en el cual se ubica la persona dentro de un periodo de vida, que, para no meternos en conflictos ahorita demográficos, vamos a hablar de 12 a 29, que es la edad oficial, pero podría ser menos, podría ser más, porque sociológicamente están estas cuestiones de las transiciones, ¿no? Entonces, bueno, la juventud como facticidad en cuanto a lo que es ser joven, lo que es vivir en esta etapa de la vida, ¿no? Ay, perdón. Ya. Y en este sentido, partiendo de esta reflexión, nosotros denominamos juventud religiosa a todos aquellos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que manifestaban alguna devoción por San Judas Tadeo. Ponemos a veces entre paréntesis devotos, porque como lo veremos más adelante, solo iban a bailar o iban a consumir drogas en los espacios públicos contiguos al templo de San Hipólito, ¿no? Llevaban una playera a lo mejor de San Judas, pero nunca entraban a la iglesia, ni daban un exvoto, ni mucho menos. Era ese otro rito de la juventud, ¿no? del que hablábamos. Y cuando hablamos de juventud religiosa,
es expresar un poco esta institución tan tradicional que es la Iglesia Católica, pero por el otro lado, otro tipo de prácticas, ¿no? Y entonces, aquí la juventud, tomándolo como una categoría relacional, necesariamente con otras instituciones, va a ser definida como un problema a partir de, en primera instancia, la instancia eclesiástica, y por el otro lado, la instancia gubernamental, por las prácticas sociales que tienen de apropiación del espacio público. Metodológicamente hicimos un trabajo inductivo, es decir, recogíamos datos, íbamos a la teoría, volvíamos a regresar a la empiria, regresábamos a la teoría, es decir, muy circular, repensando. Son dos investigaciones en realidad, una es más exploratoria, que fue la del 2010, y la del 2011 es más descriptiva, y la del 2011 ya se concreta en las apropiaciones sociales que tenían las y los jóvenes en los espacios públicos, principalmente en Plaza Zarco, ¿no? Lo que hicimos en la primera investigación fue levantar 182 cuestionarios, poquitos, cortos. A veces no podías hablar mucho con los chicos, porque ya hasta cierta hora del día ya estaban en condiciones un poco alteradas y ya no te respondían muy bien. Hicimos entrevistas con informantes claves, observaciones de sitio. En la segunda investigación hicimos una observación, más etnografía y charlas con las y los jóvenes, ¿no? De una manera más semiestructurada, por decirlo de alguna manera, no en entrevista rígida. Tomamos fotografías, video y audio, y esto a nosotros nos fue fantástico, fue una estrategia muy, muy interesante, si quieren después lo amplío. Hablando ya de San Judas Tadeo, porque nosotros tenemos esta tesis de que San Judas Tadeo y el crecimiento en su devoción tiene que ver con contextos históricos de crisis socioeconómicas, ¿no? Y este es un pequeño panorama, es en Italia, después llega a América por Chile, y después es en Chicago, ¿no? En 1929, que sabemos que es la crisis, y después a partir de los hermanos claretianos, que es quienes comandan la iglesia de San Hipólito y San Casiano, llega a mediados del siglo XX, en 55, llega a la capilla de San Hipólito, pero es hasta el 82, que justo coincide con otra crisis, que la devoción crece. Hasta 2008, que se comienza a registrar el fenómeno de que eran jóvenes devotos hacia San Judas Tadeo, es decir, llevaban los bultos, llevaban playeras, llevaban escapularios. Ahí es cuando más o menos nosotros comenzamos a realizar la investigación. Ay, ¿por qué? Perdón. ¿No? Una idea de definición de lo que, qué es vivir en una crisis socioeconómica y cómo eso se relaciona con una experiencia de vida hacia San Judas Tadeo, que es conocido como el abogado o el intercesor ante las causas difíciles o desesperadas, ¿no? Esto supone, como veíamos, son grupos sociales marginales o con grupos sociales bastante vulnerados, pero también supone una experiencia de vida de desesperación, es decir, de desesperanza, o de que no hay respuesta en las instituciones sociales oficiales, por decirlo de alguna manera, o en medios terrenales, y se tiene que buscar una intervención divina, ¿no? Y eso es a veces lo que se aprecia en algunas de las oraciones. Esta es la oración general, por decirlo de alguna manera, y ahí se asume el sujeto, sea joven o no, como alguien desesperado, ¿no? Y a partir de eso, nosotros en la primera investigación, en estos 182 cuestionarios, pues tratamos de recoger algunos datos sociodemográficos sobre las y los jóvenes, y bueno, vienen de delegaciones, teníamos las colonias, pero es un análisis un poco más extenso, pero son municipios, son delegaciones que tienen altos índices de marginalidad, por decirlo de alguna manera. Otra cuestión interesante, para también despegarnos de lo nini que se hablaba en la mañana, 27% trabaja, el 51% estudiaba, el 12% estudiaba y trabajaba, y los que no lo hacían iban a San Hipólito a pedir trabajo, a pedir ingresar a la escuela, ¿no? Estas son las causas, ¿no? El 33% era empleo, y él me ayudó con mi papá, no encontraba empleo. A veces piden por ellos o por los demás, ¿no? O sea, por la familia. Eso es más clásico en mujeres, o más fácil de verlo en mujeres devotas, ¿no? Eso es una muestra de los favores que les pedían, qué es lo que ellos asumían como causas difíciles o desesperadas,
que si se dan cuenta son como derechos, ¿no? Que deberían de estar ahí, derecho al empleo, derecho a la salud, derecho a la salud pública, educación. Eso era lo difícil, ¿no? Para ellos. Es un panorama, podríamos encontrar de todo, desde chavos que iban a consumir drogas, a bailar, que es la fotografía del centro, chicos que venían desde Catepec a una peregrinación, los que armaban el baile, que ya ahorita los veremos, madres solteras, ¿no? Que a veces estaban moneando y ahí estaban con el niño, ¿no? Chicos en situación de calle. O sea, si se dan cuenta, sí hay un panorama, pero regularmente son jóvenes bastante vulnerables, ¿no? Y el primer vínculo que se tiene con la iglesia es la religiosidad popular juvenil. Es decir, son las formas populares, es decir, que ellos construyen para expresar su fe o su devoción hacia San Judas Tadeo. Iban desde asumirse como tal, agradecer una manda porque el hijo nació bien, él era un limpia parabrisas, perdón, o hasta tatuárselo, ¿no? Que el tatuaje es esta expresión de, déjenme tapar mis tatuajes, de tener algo muy cercano, ¿no? Muy en la piel, muy propio, ¿no? Expresiones más artísticas, apropiaciones del espacio público a partir de pequeños altares, ¿no? Y a partir de ese dinero que juntaban, a veces era para comer después de la peregrinación o para armar la siguiente peregrinación, ¿no? El siguiente mes. Y estas prácticas se daban en Plaza Zarco y Plaza de la Información. Plaza de la Información es la que está sobre Reforma y Plaza Zarco es la que está saliendo del Metro Hidalgo, ya un poquito más hundida. Y como está hundida, como que esa construcción del espacio les dio pie para realizar ciertas dinámicas pues un poco más ilegales, vamos a decirlo así en términos administrativos, porque el uso del espacio público está normado, y estas tenían que ver con el baile. El de la izquierda es el llamado perreo, son abiertos los contenidos sexuales que tiene, y el otro era un baile un poquito similar al hip hop, es decir, era individual y había retas de baile, ¿no? Quién bailaba mejor, quién sacaba mejores pasos. Había consumo de monas, también se consumía, aunque en menor medida, marihuana y cerveza y alcohol, ¿no? Las monas se vendían a 5 pesos, ¿no? Y en este sentido, la institución pastoral o los misioneros claretianos, respecto a estas prácticas, respecto a la religiosidad popular juvenil, tenían una posición ambivalente. Decían, sí queremos a los jóvenes, los necesitamos, nos sirven para renovar la institución, pero ese tipo de prácticas estigmatizan tanto a la devoción pues como a la propia iglesia, ¿no? Entonces buscaban como controlarlos, como captarlos, acercarse a ellos, ¿no? Y por el otro lado está la cuestión del orden público, ¿no? Este tipo de prácticas en el espacio público, les decía administrativamente, por la ley que existe de uso del espacio público, son ilegales, son administrativamente penadas. Sin embargo, la forma en la cual se resolvió el conflicto, bueno, y aparte impedían la apropiación de otros espacios, del espacio público, no había ya hay familias, ya no nada, ¿no? Era solo el espacio de las y los jóvenes que bailaban y consumían. ¿Cómo lo solucionó el gobierno? Pues primero empezaron con vigilancia y retiro de los jóvenes que ya tenían cierto grado de consumo de mona, por ejemplo. Después hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Expropian la Plaza Zarco, es decir, la cierran a cualquier tipo de apropiación de espacio público, ¿no? que es el último, es el 4. Y esto es lo que va más o menos, ¿no? Digamos, esto fue lo primero, son grupos de granaderos que llegan, aquí están comenzando el enfrentamiento que se dio en septiembre. Aquí, híjole, no se alcanza a ver, pero el policía en la mano derecha trae desenfundada la pistola. Sí. ¿No? Son retiros, son lo que se conoce comúnmente como perreras. Bueno, y más allá de eso, nosotros en nuestra postura no defendemos este tipo de apropiaciones del espacio público, ¿no? Pero tampoco las criminalizamos del todo. Nosotros, en los 2 años que estuvimos ahí, 2 años y medio, nunca vimos a alguien del INJUVE, brigadas de la delegación, no hubo nadie que hiciera o intentara otro tipo de apropiación de ese espacio público, ¿no? Cultural, o que tuviera a bien a darle otro tipo de información a los jóvenes. La intervención también de las instituciones eclesiásticas o de las autoridades fue muy leve, fue muy tenue,
trataban de acercarse con golosinas y demás, pero nunca le quisieron entrar de lleno, ¿no? Al problema no al problema de la apropiación del espacio público, porque me parece que eso es lo de menos, ¿no? Me parece que hay un sentido sociológico detrás del acercamiento de los jóvenes hacia San Judas Tadeo, hacia definirse de alguna u otra manera como causas difíciles y desesperadas, hacia sus casos desesperados, que era empleo, digo, la mayoría eran limpiaparabrisas, eran comerciantes informales, ya sea de Tepito, de la Merced, de Nezahualcóyotl. Es decir, jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, madres solteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una política de criminalización a ese tipo de expresiones juveniles. Es el chaca, es este binomio, ser devoto a San Judas Tadeo es ser chaca, y ser chaca es sinónimo de criminalidad, ¿no? Inclusive al interior de otros grupos juveniles. Y, bueno, la conclusión parte es esta problematización sociológica, y por el otro lado, algo que vamos a ver mañana con el doctor Igor, son estas otras formas de expresiones políticas que tienen las y los jóvenes, ¿no? Que no necesariamente es ser parte de un partido político, hacer una manifestación sobre reforma, no lo es, ¿no? Es manifestar este otro malestar de otra manera, ¿no? A partir de drogadicción, de apropiaciones de espacio público distintas, ¿no? De ir contra los valores sociales, ¿no? Eso me parece que también es político de alguna u otra forma, pero no de la manera clásica. Y digo, ahí me apoyo en Bourdieu en esta reflexión que hace. Y esta es una última foto, ¿no? del grupo de jóvenes que organizaban estas ruedas de baile, ¿no? Eran la mayoría que los organizaban. Y pues, me parece que es todo. Ahí hay datos, yo sé que fue muy rápido, hay muchas cosas, estén por ahí, pero pues cualquier cosa, ahí estamos. Muchas gracias. No, estuvo muy bien en el tiempo preciso. Sí. Y ahora, pues, sin más preámbulo, abro el micrófono para cualquier comentario. Yo tengo una pregunta. Cuando hablabas de esta posición de como desde la iglesia, me parece, ¿no? Que decían, bueno, sí, los jóvenes están muy bien, pero no, esas prácticas, pues, como que no están tan bien. Esa información, ¿ustedes le preguntaron a los padres, a los curas, cómo fue que obtuvieron esa información? Ya, tuve que ser muy rápido por cuestiones de tiempo. Perdón, gracias. Estaba por ahí en una diapositiva. Nosotros, la primera investigación es un concurso que se llamó Creación Joven, y nos dieron 30,000 pesos para hacer la investigación durante un año. Y después, nosotros queríamos seguir con la investigación, pero pues no había apoyo, ¿no? Y curiosamente no pudimos conocer antes al padre, al rector de la iglesia, porque hubo ahí un cambio de administración. Conocemos al padre por vía de una periodista, y el padre, que es el padre de Ernesto Mejía, que ya tampoco está ahorita en San Hipólito, pero le interesa la propuesta que teníamos de no estigmatización de los jóvenes, de tratar de… Y no digamos que nos contrata, porque tampoco fue así. Nos ayuda dándonos, éramos 4,000 pesos mensuales a cada quien durante casi un año, y más bien lo que él nos propone es, ayúdenos a acercarnos a los chavos en el espacio público, ¿no? O sea, ayúdenos a conocer por qué hacen lo que hacen en Plaza Zarco y tal. Y es así como nosotros empezamos. El acuerdo con ellos era, ¿saben qué? Nosotros los datos son nuestros, nuestra interpretación es nuestra. Nosotros lo que queremos es de que haya ahí otro tipo de intervenciones culturales, o que haya una negociación, porque había una negociación entre las autoridades de la iglesia y las autoridades de Cuauhtémoc para hacer la vigilancia de todo lo que es reforma y la cuestión vial. Sin embargo, cuando le dijimos, oye, déjanos participar en estas reuniones, exponer que hay un problema juvenil ahí y no se está atendiendo. Y pues la iglesia dijo así como, déjeme ver, o sea, como que le dio largas, ¿no? Por eso es que nosotros obtuvimos esas informaciones, porque teníamos contacto con la institución eclesiástica. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo tengo un par de preguntas. Bueno, cuando empezabas presentando un estado de la cuestión de San Judas Tadeo, mencionabas como varias crisis socioeconómicas que se han dado en varios lugares,
y cómo esto ha promovido que la devoción a San Judas aumente en esos lugares. Entonces mi pregunta serían dos. La primera es, ¿por qué San Judas Tadeo y no otro? Es decir, no espero que me lo respondas, pero alguna hipótesis que ustedes puedan ir teniendo. Y la otra es, en esos lugares, ¿cuál ha sido el papel de los jóvenes en este aumento de la devoción? O si nada más eso se ve en México, o cómo ha ocurrido eso. La primera, es un investigador norteamericano que se llama Robert Orsi. Robert Orsi es el experto del catolicismo y en específico de San Judas Tadeo en Norteamérica. Y él es el que va recabando esta historia, ¿no? Este es el historiador en que nosotros muchas veces nos apoyamos, porque no hay estudios como tal de eso. Porque él es una construcción social tal cual que se da, ¿no? Si tú te das, bueno, en Chicago es la iglesia de la Señora de Guadalupe, donde llega él. Acá es San Hipólito y San Casiano. O sea, sí hay templos de San Judas Tadeo en México, hay 5 en la Ciudad de México, perdón, 5. Pero la meca es San Hipólito y San Casiano. Y es que llega ahí y hay una asociación históricamente. Robert Orsi conoce la imagen de San Judas Tadeo porque él es un padre peregrino. Tienen una misión en Arizona y ahí conoce a un minero de origen chileno y le da una estampita de San Judas Tadeo. Y le dice, este santo es muy milagroso allá en Santiago de Chile, todos los mineros lo adoran y demás. Y atrás está la oración. Entonces, cuando empieza, así lo cuenta Orsi, cuando surge esto, James Todd, creo que ahí cometí unos errores. Orsi es el investigador, James Todd es el padre rector de la capilla de la Señora de Guadalupe en Chicago, 1929. Y entonces Todd toma esta estampilla, le toca la misión de Chicago, y cuando empieza a ver cómo va creciendo esta cuestión de la crisis en 1928, con los migrantes de origen hispano, mexicanos, ponen un altar a un San Judas Tadeo, pequeñito. Y es la gente quien comienza a acercarse al San Judas Tadeo, no a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo. Y entonces después desbordan la pequeña capillita, ya no cabía la gente, y después se vuelve una mercantilización de la imagen de San Judas Tadeo en 1950, 1960, que es después como llega a México, ¿no? Esa es más o menos la historia, es otro artículo que escribimos, pero ahí está, ¿no? Esa es la explicación, es una construcción social. Son los atributos sociales que le dan las personas, ¿no?, al santo. ¿Y cuál ha sido el papel de los jóvenes? No era, o sea, eso es lo interesante de este caso, que antes los jóvenes no se acercaban a San Judas Tadeo. Eran bomberos, eran policías, eran prostitutas, eran mineros, ¿no? Eran inclusive amas de casa. Hubo un tiempo en Estados Unidos, en Illinois, donde hay un gran número de amas de casa que por correo, o sea, por cartas, enviaban sus causas desesperadas a la iglesia. Pero no había de jóvenes, o sea, eso es también lo interesante, ¿no? Porque ellos ya se asumen como un grupo vulnerable al parecer, y lo adoptan como su patrón, porque es eso. Bueno, si alguien, es que yo también quiero hacerte una pregunta ahí, pero Si ¿me dejas aprovechar? Juntamos todas y al final trato de responder todas, si no hay tiempo. Bueno, en realidad quiero apuntar sobre la hipótesis que mencionaste en la exposición. La hipótesis es, según entiendo, que la devoción por San Judas Tadeo solo es posible si hay una crisis económica. No, hay una efervescencia. Crece la devoción cuando hay una crisis económica. Ok, entonces, a mayor crisis económica, mayor devoción por San Judas Tadeo. ¿Voy bien? Explícanos, en la medida de tus posibilidades, qué impacto tiene esta hipótesis desde el planteamiento de este problema de investigación, evidentemente, y luego, cómo cuando miras a los sujetos… ¿Cómo sabes? Ajá, que además, por los datos que presentaste, sabes que son de ciertas zonas del DF o del Estado de México, alrededor del DF, y que por ciertas prácticas como
monearse o bailar cierto tipo de música, los asumes como gente como jóvenes que tienen condiciones vulnerables o son marginales, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan todos estos componentes con esta hipótesis que ustedes están concretando o por lo menos postulando? Ya. Nosotros dentro de este cuestionario, no recuerdo el número de preguntas, había una pregunta que hacíamos, ¿desde cuándo eres devoto a San Judas Tadeo? Y nosotros establecimos como un parámetro. Si te decían más de 5 años o te decían desde siempre, es que es un devoto tradicional, es decir, es algo que heredan de sus familias o de un núcleo cercano de familiares. Pero cuando te decían de 3 meses, o a veces te decían, es la primera vez que vengo, a 2 años, que es donde nosotros empezamos, era un devoto reciente. O sea, es alguien que comenzaba a identificarse como causa perdida o desesperada. No tengo la gráfica ahorita, pero la proporción de los 182 cuestionarios que hicimos era 44 que eran recientes contra 30 y algo que eran así ya muy tradicionales, es decir, ya de años, ¿no? O sea, que es algo que a lo mejor habían aprendido hasta de sus papás o de sus tíos. Entonces, ese es el primer punto en cuanto a la relación de la efervescencia con crisis económica. Y lo otro tiene que ver, nosotros estábamos con ellos en el espacio, es decir, no participábamos del todo de sus prácticas, es decir, no bailábamos, no consumíamos monas, digo, si acaso cigarrillos, ¿no? Pero también platicábamos con ellos. O sea, había estas charlas y había gente que nos decía, oye, hoy me acaban de correr de mi casa, de la casa de mis papás, y por eso estaba moneándome desde tal hora. O te decían de los chavos que vendían las monas, era así de, oye, ¿sabes qué? Es que ayer, el mes pasado saqué 300 pesos y de ahí compré un San Juditas. ¿Sí me explicó? O sea, no solo era la observación, ¿no? de hacer como una especie de tipología de la vulnerabilidad a partir de la procedencia y el consumo de ciertos enervantes, sino también lo que ellos te decían de su experiencia de vida, de por qué estaban ese mes ahí en Plaza Zarco, vaya, ¿no? Porque habían ido a ver a San Judas Tadeo también, ¿no? ¿Qué milagros es lo que les ha concedido? También era otra pregunta que les hacíamos. Sí. O sea, digamos, nos dijiste que esta investigación la cerraron en 2013. Estamos a mediados del 2014. ¿Crees que sea plausible la hipótesis que tuvieron, que crearon, que diseñaron, que generaron a la hora de estar haciendo el proceso de investigación? Todavía, después de, no sé, un año de pasada la investigación, ¿todavía te parece plausible esa hipótesis? Podría ser, y lo diré porque, aunque hoy día ya no están estas dinámicas en Plaza Zarco, y ya no están, por un lado, porque hay ya un plan de renovación del espacio urbano, de recuperación, dice el gobierno, pero por otro lado tiene que ver porque, si bien ya no encuentras tanta gente en San Hipólito, sí la encuentras en las demás iglesias, pero de todos lados se convirtieron, el 28 de cada mes son una sede de San Judas Tadeo, independientemente del patrón a quien le sirva. Y si tú haces, digo, no lo hemos hecho nosotros sistemáticamente, pero si tú vas a iglesias de San Cosme, de Iztapalapa, de Azcapotzalco y demás, independientemente del patrón, hay una imagen grande de San Judas Tadeo. O sea, inclusive se ha desbordado en el espacio, ¿no? Inclusive podría atreverme a decir en el espacio social, pero eso yo no tengo constatación. Pero de lo otro sí te lo podría decir. Y las prácticas de drogadicción siguen en las calles aledañas al templo. Ya no en la plaza, pero sí en las calles. Quería hacerte además un par de comentarios. Creo que de la hipótesis estoy un poco de acuerdo contigo, porque ahora con esto de los niños no acompañados, en Guatemala pasó algo con el santo Mashimón, que es como una hibridación, digamos, como entre San Simón y un santo prehispánico, ¿no? Pero justo ahora de la migración de estos niños no acompañados, el culto empezó a hacerse muy popular en el sur de México y también como en los lugares donde iban transitando, digamos, algunos de esos migrantes. Y bueno, ahí sí creo que es, la pregunta es como
digamos, en estos momentos de incertidumbre, pues sí surgen como esas imágenes que también es creer en una divinidad, pero no en instituciones, no en política. Exacto. ¿No? Yo creo que es eso, ese análisis sería muy valioso, ¿no? Porque también algo de esto muestra, hay una serie de documentales que hizo José Manuel Valenzuela que se llama Religiosidad Popular en la Frontera Norte, que hace 5 documentales sobre San Simón, todas estas, perdón, San Simón no, el Niño Fidencio en Monterrey, Juan Soldado y bueno, otros santos. Malverde, ¿no? Malverde y la Santa Muerte. Claro. Entonces, también apunta un poco a eso, ¿no? Esta crisis de sentido que refleja, digamos, por un lado, como estas instituciones, digamos, se borran del imaginario, digamos, del individuo, ¿no? O sea, y la cuestión política, todas estas cosas pasan en un aspecto secundario y en tanto emergen imágenes, ¿no? Deidades, porque esto de Mashimón es muy interesante, ¿no? O sea, se ha convertido como en el patrón de los migrantes Sí. y del sur. Y hay cultos, o sea, ya le han puesto hasta una fecha. Y hay ahora creo que están construyendo la catedral se me dio el nombre, es en Panajachel, en Guatemala. Pero anteriormente era considerado también como el santo de las prostitutas. Y ahora ya fue como el santo de los migrantes del sur. Entonces, yo creo que pues más bien que nos platicaras, o sea, esa hipótesis, digamos, porque también es una crisis de sentido, Sí. digo, más allá como de La pensar coyuntura. en la deidad, en la devoción. Sí. Yo creo que detrás está toda esta crisis en momentos de incertidumbre, ¿no? Sí, justo eso. Y eso, perdón por la rapidez, demás, se me olvidó decirlo. Porque cuando yo presento a Bourdieu, estoy hablando contexto histórico, de algo general, pero cuando presento Margulis y Urriesti, quiero hablar de la experiencia de vida. O sea, es la experiencia de vida de la desesperación, ¿no? Y es muy interesante lo que mencionas. Ahorita nosotros como Grupo Habitus estamos haciendo un trabajo en la Merced, con jóvenes, mujeres y hombres que trabajan en la Merced. Pero, digo, porque es analizar todo el nicho. El sábado nos tocó estar con población de calle, o sea, con población que vive en calle, y me hizo un clic muy fuerte el papel que tiene la religión para esa gente, justo. O sea, para esta gente marginal que parece que ha perdido toda la esperanza de vida, confianza en instituciones y demás, la religión emerge a veces como el único gancho que tiene, ¿no? Entonces sí, me parece esta idea de religiosidad popular, entendiéndola como la construcción que hacen las propias personas o la interpretación que hacen las personas de los símbolos religiosos. Por eso esa es la pelea con la iglesia institucional, porque la interpretación que hacen los devotos no necesariamente es la que quiere transmitir la iglesia católica, ¿no? Sino que el devoto va a interpretar o va a acomodar los símbolos religiosos a partir de su experiencia, a partir de sus necesidades. Y a lo mejor el más sonado es la Santa Muerte, ¿no? Porque ni siquiera es una imagen que ellos reconozcan, unos dicen que sí, pero por ejemplo empiezan a surgir este otro tipo de figuras, se le llama Zamora, me parece en España, les llama santos salvadores, que vienen a responder y son creados como construcciones sociales y vienen a responder en situaciones ya sea históricos, sociales o coyunturales, es decir, de la existencia, en la cual no encuentran otra esperanza más que asirse hacia un santo, ¿no? Y encomendarse hacia lo que ellos dicen, su venia y demás. Yo creo que es un tema más amplio, tal vez podamos discutirlo fuera de, ¿no? Y inclusive hacer estudios comparativos, ¿sabes? Padrísimo. Definir cómo estás abordando vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y si estoy entendiendo bien, entonces, ¿ellos se asumen como una población vulnerable? ¿Ellos así lo creen? ¿Y qué sería eso? ¿No? Sí, bueno,
vulnerabilidad, me metiste en un embrollo. Sí teníamos todo un concepto partiendo de Zen y demás, ¿no? que tiene que ver con situaciones o contextos de poca respuesta ante situaciones de crisis, ¿no? Con tener pocos recursos para responder a ciertas situaciones, ¿no? Pongamos el ejemplo de la chica que se embaraza, ¿no? Hija de familia pobre, ¿no? 15 años, no ha terminado la escuela, se embaraza, le abandona el chico, pero regularmente es así, en estos contextos regularmente, ¿no? O si se unen, también van a vivir a casa de sus papás y demás. Ahora imagina que una chica de estrato medio se embaraza, tiene más recursos para responder a esa situación de impacto, ¿no? Más o menos, la discusión del concepto de vulnerabilidad es más profunda, ¿no? Pues estoy tratando de dar un ejemplo más empírico de cómo es que nosotros lo estamos entendiendo, y ellos no te van a decir, es muy raro, es como si le preguntas a un pobre, oye, ¿tú eres pobre? No, por el contrario, tengo necesidades más, pero no soy pobre, mira, soy rico en esto, en recursos, y yo salgo adelante y demás. Pero ya cuando les hacíamos una pregunta un poco indirecta, ¿no? Es decir, ¿por qué San Judas Tadeo? ¿Cómo ves a San Judas Tadeo? ¿Por qué te acercaste a él? Es que realmente es milagroso, es que realmente es como mi patrón, ¿no? Esta palabra de mi patrón nosotros lo interpretábamos como una cuestión de sentido de padre, ¿no? de orfandad, y que llegas a un refugio y te sientes cobijado y te sientes otra vez fuerte, ¿no? Entonces, como tal, digo, no te van a definir el concepto, ¿no? A lo mejor es una cuestión más de interpretación y estaríamos abiertos a las críticas por ello, pero sí hay un sentido ahí de desesperanza, de desolación, que se evidencia en sus prácticas y en los símbolos que tienen, ¿no? El uso de las drogas es algo que analizamos en otro artículo, que es más un poco con Alfredo Náteras, no con él, vaya, sino utilizándolo él. Tiene mucho que ver el sentido de que la mona te cuesta 3 pesos, ¿no? Es una de las drogas más baratas y con altos resultados de olvidar, de aminorar el dolor y demás, ¿no? O sea, sí está socialmente estratificado también el consumo de drogas, ¿no? Pero bueno, ya, perdón. Gracias. Gracias a ti, Eric, y bueno, un aplauso para Eric, para Fernanda, para Ana, que